¿No lo ves? Créeme. Continuamos con la lectura espiritual de las florecillas de San Francisco. Continuamos hoy con el capítulo 36. Capítulo 36. Cómo San Francisco explicó al hermano León una bella visión que éste había tenido. En una ocasión en que San Francisco estaba gravemente enfermo y Fray León le atendía, estaba éste junto a él haciendo oración cuando fue arrebatado en éxtasis y llevado en espíritu a un río muy grande, ancho e impetuoso. Y se puso a mirar a los que pasaban y vio entrar en el río a algunos hermanos que iban cargados, y al instante los arrastraba el ímpetu de la corriente y se ahogaban. Unos no pasaban del margen del río, otros llegaban al centro y algunos llegaban cerca de la otra orilla, pero todos por el ímpetu del río y el peso que llevaban encima, finalmente eran derribados y se ahogaban. Al verlo, Fray León se compadeció muchísimo de ellos, y he aquí que de improviso vio venir una gran multitud de hermanos que no traían carga ni peso de cosa alguna, y en los que resplandecía la santa pobreza. Entraron en el río y pasaron al otro lado sin ningún peligro. Y visto esto, volvió en sí Fray León. Y entonces San Francisco, sintiendo que había tenido alguna visión, le llamó a su lado y le preguntó lo que había visto. Y cuando Fray León le hubo contado con todo detalle la visión, le dijo San Francisco: lo que has visto es la verdad. El gran río es este mundo. Los hermanos que se ahogaban en el río son los que no siguen la profesión evangélica, especialmente en cuanto a la muy alta pobreza. Pero los que pasaban sin peligro son los hermanos que no buscan ni poseen en este mundo ninguna cosa terrena ni carnal, sino que teniendo solamente el moderado vivir y vestir, siguen contentos a Cristo desnudo en la cruz, y llevan de buena gana y con alegría la carga y el yugo suave de Cristo, y de la muy santa obediencia, y pasan así con facilidad de la vida temporal a la vida eterna. En alabanza y gloria de Cristo y el poverelo Francisco. Amén. Capítulo 37. Cómo el bendito Jesucristo, a ruegos de San Francisco, hizo que un rico caballero, que había hecho grandes honores y ofrecimientos a San Francisco, se convirtiese y se hiciera hermano. San Francisco, siervo de Dios, llegó una tarde al anochecer a casa de un caballero grande y poderoso, que le recibió y hospedó a él y a su compañero con muy gran cortesía y devoción, como a ángeles de Dios, por lo que San Francisco le cobró mucho afecto,
considerando que al entrar en la casa le había abrazado y besado muy amigablemente y después le había lavado los pies y se los había secado y besado humildemente. Y había encendido un buen fuego y preparado la mesa con muchos alimentos buenos. Y mientras ellos comían, les servía continuamente con alegre semblante. Cuando San Francisco y su compañero acabaron de comer, les dijo este caballero: «Padre mío, os ofrezco a mí mismo y cuanto tengo. Cuando os haga falta una túnica o un manto o cualquier cosa, compradla, que yo la pagaré. Y ved que estoy dispuesto a proveeros en todas vuestras necesidades, pues por la gracia de Dios puedo hacerlo, que tengo en abundancia toda clase de bienes temporales, y por amor de Dios que me los ha dado, hago el bien de buena gana con sus pobres». Al ver San Francisco tanta cortesía y bondad y tan generoso ofrecimiento, sintió por él tal amor que después de marcharse iba diciendo a su compañero: «En verdad este caballero sería bueno para nuestra religión y compañía, pues es muy agradecido y reconocido con Dios, y muy amable y cortés con el prójimo y con los pobres. Has de saber, hermano muy querido, que la cortesía es una de las propiedades de Dios, que por cortesía da el sol y la lluvia a justos e injustos. Y la cortesía es hermana de la caridad, que apaga el odio y mantiene el amor. Pues he conocido tanta virtud divina en este hombre, que de buena gana lo quisiera por compañero y quiero que volvamos a verlo algún día, por si Dios le toca el corazón para acompañarnos en el servicio de Dios. Mientras tanto, rogaremos a Dios que le inspire en el corazón ese deseo y le dé la gracia para llevarlo a efecto». Cosa admirable. A los pocos días de haberlo hecho, San Francisco esta oración, Dios puso este deseo en el corazón del caballero y el pobrelo dijo a su compañero: «Hermano mío, vayamos donde el hombre cortés, pues tengo cierta esperanza en Dios de que él, tan cortés con las cosas temporales, se donará a sí mismo y será compañero nuestro». Y encaminaron hacia la casa. Cuando ya estaban cerca, dijo San Francisco a su compañero: «Espérame un poco, que quiero ante todo rogar a Dios que haga próspero nuestro camino, y que Cristo, en virtud de su muy santa pasión, se digne concedernos a nosotros, pobrecillos y débiles, la noble presa que pensamos arrebatar al mundo». Y dicho esto, se puso en oración en un lugar donde podía ser visto por aquel hombre cortés, y quiso Dios que mirando este caballero a una y otra parte, viera a San Francisco en devotísima oración delante de Cristo, que se le había aparecido con gran claridad mientras rezaba, y este hombre vio que San Francisco estuvo corporalmente levantado de la tierra durante un buen rato, con lo cual se sintió de tal manera tocado e inspirado por Dios a dejar el mundo, que al punto salió de su palacio y corrió con fervor de espíritu hacia San Francisco, que seguía en oración, y al llegar allí se arrodilló a sus pies y con mucha insistencia y devoción le suplicó que tuviese a bien recibirle para hacer penitencia junto a él. Al ver San Francisco que su oración había sido escuchada por Dios y que aquel caballero le pedía con tanta insistencia lo que él deseaba, se levantó con fervor y alegría de espíritu y le abrazó y le besó, dando gracias muy devotamente a Dios que había acrecentado su compañía con tan cumplido caballero. Y dijo el caballero a San Francisco: «¿Qué me mandas que haga, Padre mío? Estoy dispuesto a dar a los pobres, por mandato tuyo, cuanto poseo, y seguir a Cristo contigo, descargado así de todas las cosas temporales». Y así lo hizo, pues según consejo de San Francisco, distribuyó toda su hacienda a los pobres y entró en la orden,
donde vivió en conversión y santidad de vida, en alabanza y gloria de Cristo y del poverelo Francisco. Amén. Capítulo 38. Cómo San Francisco conoció en espíritu que Fray Elías se había condenado y debía morir fuera de la orden, y cómo, a ruego de Fray Elías, oró por él a Cristo y fue escuchado. En cierta ocasión en que San Francisco y Fray Elías vivían en familia en un mismo lugar, Dios reveló a San Francisco que Fray Elías estaba condenado y que había de apostatar de la orden y finalmente morir fuera de ella. Por lo que San Francisco concibió tal desagrado hacia él que no le hablaba ni conversaba con él, y si sucedía alguna vez que Fray Elías le salía al encuentro, desviaba su camino y se dirigía a otra parte para no encontrarse con él. Comenzó Fray Elías a darse cuenta y comprender que San Francisco estaba disgustado con él, y queriendo saber la causa se le acercó un día para hablarle, y al esquivarle San Francisco, Fray Elías, cortésmente, le retuvo a la fuerza y comenzó a rogarle con discreción que tuviese a bien decirle el motivo por el que esquivaba tanto su compañía como hablar con él. San Francisco le respondió: «El motivo es que Dios me ha revelado que por tus pecados apostatarás de la orden y morirás fuera de ella. Y también me ha revelado Dios que estás condenado». Al oír esto, Fray Elías le dijo: «Padre mío reverendo, te ruego por el amor de Cristo que no me esquives ni me alejes de ti por esta causa, sino como buen pastor y a ejemplo de Cristo busca y acoge la oveja, que perece si tú no la ayudas. Y ruega a Dios por mí para que, si puede ser, revoque la sentencia de mi condenación, pues está escrito que Dios cambia las sentencias y el pecador se corrige de su pecado. Y yo tengo tal fe en tus oraciones que, aunque estuviese en medio del infierno, si tú pidieses a Dios por mí, yo encontraría algún alivio. Por ello te suplico que encomiendes este pecador a Dios, pues Él vino a salvar a los pecadores para que me reciba en su misericordia». Y decía esto Fray Elías con mucha devoción y lágrimas, por lo que Francisco, como padre piadoso, le prometió que pediría a Dios por él, y así lo hizo. Y cuando rezaba devotísimamente por él a Dios, le fue revelado que su oración había sido escuchada por Dios, en cuanto a revocar la sentencia de condenación de Fray Elías, cuya alma finalmente no sería condenada, aunque ciertamente saldría de la orden y moriría fuera de ella. Y así sucedió, pues Federico, rey de Sicilia, se rebeló contra la Iglesia y el Papa los excomulgó a él y a cuantos le daban ayuda o consejo. Y Fray Elías, que era tenido por uno de los hombres más sabios del mundo, a solicitud del rey Federico, se puso de su parte y se rebeló contra la Iglesia y apostató de la orden, por lo que le excomulgó el Papa y le privó del hábito de San Francisco. Y estando ya excomulgado, enfermó gravemente, y al enterarse un hermano suyo, hermano Lego, que había seguido en la orden y era hombre de vida buena y honesta, fue a visitarle y entre otras cosas le dijo: «Hermano muy querido, mucho me duele verte excomulgado y fuera de la orden, y que mueras así. Pero si ves algún medio o camino por el que yo pueda librarte de este peligro, de muy buena gana me tomaré cualquier trabajo por ti». Respondió Fray Elías: «Hermano mío, yo no veo otro medio salvo que vayas al Papa y le supliques por el amor de Dios y de su siervo Francisco, por cuyas enseñanzas abandoné yo el mundo, que me absuelva de la excomunión y me restituya la túnica de la orden». Su hermano le dijo que de buena gana se fatigaría por su salvación, y partiendo de allí fue a echarse a los pies del Papa
y le suplicó humildemente que perdonase a su hermano por el amor de Cristo y de su siervo Francisco. Y quiso Dios que el Papa le concediera que absolviese de su parte a Fray Elías, si al volver le encontraba con vida, y le restituyese el hábito. Con lo que partió muy contento y regresó con gran prisa, encontrando a Fray Elías vivo, pero a punto de morir, y le absolvió de la excomunión y le revistió con la túnica, y Fray Elías pasó de esta vida y su alma se salvó gracias a los méritos y oraciones de San Francisco en las que Fray Elías había puesto tanta esperanza. En alabanza y gloria de Cristo y del poverelo Francisco. Amén.